Hola a todos, reciban un saludo más. Estamos aquí en la sesión ya número 26 para nuestro curso de matemáticas. En esta ocasión nos corresponde el tema, o más bien la introducción al tema de la probabilidad. Como siempre, vamos a dar inicio entonces leyendo el objetivo para esta sesión. El objetivo sería el siguiente: que el alumno adquiera las nociones necesarias respecto a la probabilidad y las técnicas de conteo como cuestiones prácticas. Esto se refiere justamente a que la probabilidad, o más bien las nociones que vamos a ver de probabilidad, pudieran tener una aplicación en la vida cotidiana. Quizás no tan cercanamente, pero sí aborda temas o tópicos en los que generalmente requerimos de algún conocimiento probabilístico. Bien, vamos a dar inicio entonces con probabilidad y su definición. La definición es la posibilidad numéricamente evaluada de que ocurra un evento indeterminado. ¿Cómo se puede hacer esto? Bien, como podemos ver en pantalla, abajo nos dicen probabilidad, valor que va desde 0 hasta 1 y que describe la posibilidad relativa de que ocurra un evento. Bueno, la probabilidad en sí la vamos a medir con valores entre el 0, que es la no posibilidad de que ocurra un cierto evento, y el 1, que es la certeza plena de que éste va a ocurrir. Esto quiere decir que la probabilidad solamente puede ser medida en forma decimal entre el valor 0 y el entero, el primer entero, la unidad. Para ello vamos a describir algunos otros conceptos sencillos y básicos, son fundamentales. Es necesario que los recordemos quizás a la hora de responder en nuestro examen, porque pueden de alguna manera venir implícitos. A ver, continuamos con el siguiente. Nos dice experimento. Nos van a definir a qué se refiere con un experimento. Entendiéndose como experimento, en este caso, como aquella actividad que nos va a ofrecer algunas posibilidades de las cuales desconocemos cuál o cuáles de ellas pueden aparecer. Nos dice aquí que un experimento es un proceso que conduce a que ocurra una y solamente una de varias observaciones posibles. En sí, el experimento es uno de tantos resultados que puede tener algún proceso. Cuando no sabemos cuál de ellos va a salir, entonces decimos que existe una probabilidad. Bien, nos dicen ahora qué es un resultado. Resultado, dice, un suceso particular proveniente de un experimento. Es decir, cuando se lleva a cabo esta experiencia, este experimento, lo que se obtiene, que es uno de todos los resultados posibles, se le dice que es un suceso particular, y este suceso particular se conoce entonces como resultado. Aquí nos definen también lo que vamos a llamar como evento. Un evento es un conjunto de uno o más resultados de un experimento. A eso es a lo que le vamos a llamar evento. La probabilidad, además, tiene diferentes enfoques. Incluso lo que vamos a ver nosotros solamente son algunas nociones que nos vayan a ayudar, pues no solamente para responder nuestro examen, sino también para aplicarlo en nuestra vida diaria, o cuando se nos pueda llegar a presentar algo que así nos lo demande. Entonces, los enfoques de la probabilidad son varios, pero aquí vamos a hablar nada más de la probabilidad clásica y de la probabilidad subjetiva. La probabilidad clásica nos dicen aquí que se basa en la consideración de que los resultados de un experimento son igualmente posibles. La probabilidad clásica dice que, o más bien se refiere exclusivamente a cuando se considera que cualquiera de todos los resultados tiene la misma posibilidad de ser elegido. Hay procesos
en los que esto no sucede. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es hacer la observación de que sí existen algunos eventos, o más bien procedimientos o procesos, en los que esto no va a ser así. De hecho, la probabilidad clásica tiene más que ver con una razón, es decir, con una división. Vamos a continuar. Nos dice, la probabilidad de que suceda un evento es entonces el número de resultados favorables entre el número total de resultados posibles. Como lo habíamos mencionado previamente, se trata prácticamente de una división, es decir, se trata de una razón en la cual nosotros podemos calcular la parte que al experimento corresponde la observación que nosotros deseamos estudiar. Bien, aquí tenemos el otro enfoque, la probabilidad subjetiva. A la probabilidad subjetiva nada más la vamos a mencionar, puesto que no tenemos forma de calcularla, dado que su propia definición nos lo va a aclarar. Nos dice, es la posibilidad de que ocurra un evento, pero asignada por una persona empleando la información que tenga disponible. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a lo siguiente. La probabilidad es subjetiva cuando surge, o más bien cuando es calculada a partir de la apreciación de alguien que por alguna razón pueda tener la experiencia necesaria para más o menos advertir qué es lo que va a suceder con un determinado evento o experimento. Por ejemplo, si nosotros dijéramos de un partido de fútbol, ¿quién creemos que va a ganar? Nos basaríamos principalmente en la experiencia propia, es decir, en nuestra simple apreciación de qué nos parece cada uno de los adversarios, si son fuerzas equilibradas o si son más bien todo lo contrario. Y nos basaríamos también en, digamos, en los resultados pasados inmediatos, los de la temporada. Y a partir de ello nosotros podríamos emitir una opinión en cuanto a las probabilidades respecto al resultado de este juego. Entonces, queda claro que simple y sencillamente la probabilidad subjetiva depende, si bien de la información disponible, también va a depender del ojo del apreciador, ¿no? Bien. Otro ejemplo pudiera ser cuando va a llover. Cuando el cielo se pone nublado y bastante oscuro, entonces cualquiera por experiencia propia, de una manera empírica, sabe que lo más probable es que vaya a llover. Sin embargo, esta probabilidad no puede ser cuantificada adecuadamente, puesto que al ser subjetiva, variaría su intensidad, es decir, más bien su magnitud, con respecto a un observador y a otro. Entonces es por ello que nada más vamos a mencionar la probabilidad subjetiva y no nos vamos a ocupar más de ella. Bien. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Estos ejemplos lógicamente se van a referir a la probabilidad clásica, al enfoque clásico. En el número 1 nos preguntan, o más bien nos proponen esto y después nos preguntan, se va a seleccionar una carta de una baraja de 52 naipes. Eso significa que se trata de una baraja americana. ¿Cuál es la probabilidad de que se elija una reina? Y la segunda pregunta nos dice, ¿y cuál sería la probabilidad de que fuera el rey de diamantes? Primero que nada vamos a observar algo. En la primera pregunta nos proponen que encontremos la probabilidad para elegir una reina. Una baraja americana contiene precisamente 4 de ellas, mientras que en la segunda pregunta el caso es más particular, nos menciona que cuál sería la probabilidad de obtener al rey de diamantes. Lógicamente,
debe de cambiar la probabilidad de uno a otro. ¿Cómo sucede esto? Sucede de la siguiente manera. El enfoque clásico, habíamos dicho, consiste precisamente en definir una razón. Es una división. Nos habían mencionado que entonces la probabilidad de un evento sería el número de casos favorables respecto o entre el número de casos totales. Entonces vamos a entenderlo de esta manera. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que se elija una reina. Nosotros tenemos nuestras barajas, están bien revueltas y al azar vamos a tomar una carta del mazo de barajas. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Vamos a ver. La probabilidad de obtener una reina va a ser la siguiente. Vamos a pensar. ¿Cuántas reinas contiene un mazo de cartas americano? Contiene 4. Ese es el número de casos favorables, puesto que como no nos están pidiendo una en particular, cualquiera de ellas que saliera sería satisfactorio para el experimento. Entonces diríamos, el número de casos favorables en este caso es 4. El número de casos totales, nosotros vamos a sacar una y solamente una baraja del mazo. Bien. Quiere decir que cualquiera de las 52, y esto tiene que ver con el enfoque de la probabilidad clásica, cualquiera de las 52 tiene la misma posibilidad de ser elegida. Por lo tanto, tendríamos el número de casos totales sería precisamente ese 52. Quiere decir que la probabilidad de obtener una reina sería 4 de 52 o una de 13. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Bien, esto lo podemos interpretar numéricamente, es decir, dividiendo 1 entre 13, o sabiendo o manejándolo como fracción, un treceavo. Está entre 0 y 1, voy a mencionarlo también. Pero nos quiere decir lo siguiente, tenemos una oportunidad de cada 13. Eso también lo podríamos entender de esa forma. Quiere decir que si bien son 4 de 52, numéricamente lo podríamos ver como una oportunidad entre 13. Esto quiere decir que es más o menos complicado pensar en sacar justamente alguna reina de todo el mazo. Tenemos un treceavo de oportunidades. Para la segunda pregunta nos dicen que cuál sería la probabilidad entonces si lo que queremos es justamente el rey de diamantes. Bueno, para la probabilidad del rey de diamantes, vamos a poner rey de diamantes, sería la siguiente. Nuevamente, empleando el enfoque clásico de la probabilidad, diríamos, ¿cuántos casos favorables hay? Bueno, ¿cuántos reyes de diamantes tiene una baraja americana? Solamente 1. Entonces el número de casos favorables es 1. El número de casos totales, volvemos a lo mismo. Cualquiera de las 52 barajas tiene la misma oportunidad de ser seleccionada. De esta manera, la probabilidad de hallar justamente al rey de diamantes sería de un 52avo, que es mucho menor, es más, es 4 veces menor que obtener simplemente una reina de cualquiera de las figuras que contiene la baraja. Bien. Ahora, vamos a resolver un segundo ejercicio. Nos dicen aquí más bien, una encuesta entre 34 estudiantes, lo podemos ver en la pantalla, reveló la siguiente selección de carreras profesionales. Quiere decir que se fueron a meter a una escuela y a 34 personas les preguntaron en qué carrera estaban. Nos dice aquí que 10 contestaron contaduría. Lo vamos a hacer así, un poco más detallado, con la intención de que quede claro. Vamos a hacerlo. Diríamos entonces, a ver, contaduría. 10 contestaron
contaduría. Finanzas, dijeron 5. 5 eligieron finanzas. Después de esto, son sistemas de información, nada más 3 personas. Vamos a colocarlo aquí, sistemas de información, son 3 personas. Administración 6. 6 en administración. Y finalmente, en mercadotecnia, son otras 10. Bien. De manera entonces que tenemos 20, 26, 31, 34 casos. Existen 34 personas. Suponemos nuevamente que si elegimos alguna al azar, es más, aquí nos lo dice, si se elige un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante sea de administración? ¿O qué probabilidad hay de que estudie contaduría? Bien, vamos a hacer esto. Nosotros lo que tendríamos que hacer aquí sería calcular la probabilidad de que la persona estudiara administración. Esto es un evento. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento? El estudiante estudia administración. Bien. De acuerdo a la probabilidad clásica, sería el número de casos favorables entre el número de casos posibles. Existen 6 personas que estudian administración, que sería el número de casos favorables, puesto que lo vamos a tomar al azar. Entre el número de casos posibles, significa que de los 34 estudiantes, cualquiera de ellos tiene la misma posibilidad o la misma oportunidad de ser seleccionados. Entonces esto nos quedaría como 6 de 34. Esa es su probabilidad. La probabilidad entonces, vamos a repetirlo, la probabilidad de elegir al azar a una persona que estudia administración de esta población, esta es la población, son 34 nada más, es la siguiente, 6 de 34. Claro, es la proporción que hay de estudiantes de administración de toda, digamos, de toda la población que teníamos. Si lo reducimos, nos va a quedar la probabilidad de A igual a 3 sobre 17. De esta manera, sabríamos cuál es esa probabilidad. Bien. Por otro lado, nos dicen, ¿y cuál es la probabilidad que estudie contaduría? Es lo mismo. Si ahora quiero calcular la probabilidad de que esta persona selecta, o seleccionada, más bien, estudie contaduría, vamos a realizarlo de la misma forma. Número de casos posibles son 10. 10 de las 34 personas estudian contaduría. Y eso es lo que me representa la probabilidad en su enfoque clásico. 10 de 34 o 5 de 17, que sería entonces lo mismo. Cabe mencionar que la probabilidad ha sido estudiada desde hace muchos años, hace muchos años, y que en realidad comienza comienza ya en forma su análisis durante los siglos principalmente 17 o 18 por allí, en relación a los juegos de azar. Existían personas que estaban muy interesadas en descubrir o conocer el funcionamiento de los juegos de azar con la intención de tener, pues, control sobre de ellos. Y esto es lo que dio como resultado el inicio del estudio de la probabilidad. Cabe mencionar que existieron grandes personajes que además aportan grandes también elementos a este estudio, como Laplace, por ejemplo, que se encargaron mucho de analizar las cuestiones probabilísticas, Poisson también, y así varios de ellos, ¿no?
Y créanme que el estudio de la probabilidad es muy importante en muchos aspectos, en la investigación, en la industria, en la empresa, tiene mucho que ver precisamente con cuestiones de calidad. Y bueno, la verdad es que es demasiado amplia, prácticamente la probabilidad junto con la estadística son herramientas que no deberían de faltar en ninguna rama de estudios. Bien, vamos a continuar aquí y vamos a dar paso a lo que se le denomina técnicas de conteo. Nos dicen acá en la pantalla si el número si el número de resultados posibles de un experimento es pequeño, resulta relativamente fácil contarlos. Pero, ¿y si el número es muy grande, qué pasaría? Y nos ponen aquí la fórmula de la multiplicación, nos dicen si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, existirán m por n formas de hacer ambas. Antes de continuar, nos dice, a ver, si el número de resultados posibles de un experimento es pequeño, entonces podríamos contarlo y determinar probabilidades a partir de allí. Pero si el número de experimentos fuera muy grande, fuera de millones, por ejemplo, entonces ya no lo podemos ni contabilizar fácilmente, ni mucho menos plasmarlo, por ejemplo, en un diagrama. Para esto existen las técnicas de conteo y vamos a ver, entonces, a partir de unos ejemplos sencillos, a qué nos referimos o a dónde queremos llegar cuando hablamos de técnicas de conteo. Vamos a repetir entonces la fórmula de la multiplicación. Nos dicen, si hay m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra, existirán m por n formas de hacer ambas. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la verdad es que es una fórmula, o más bien es un proceso que nosotros ya realizamos, pero de una forma intuitiva. Lo que vamos a hacer aquí es ver cómo eso lo podemos formalizar un poquito más cuando se trata de cuestiones un poco también más complejas. No mucho, pero sí un poco más elaboradas. Bien, vamos a hacerlo a partir de un ejemplo primero. Ese ejemplo es muy sencillo. Nos dicen aquí, un vendedor anuncia que se puede comprar un auto convertible, o sea, bueno, que la gente puede comprarlo. Puede ser convertible, un sedán de 2 puertas o un modelo de 4 puertas. Vamos a ver entonces. Aquí tenemos 3 posibilidades. El vendedor nos está ofreciendo justamente 3 tipos de carro. Nos está diciendo que hay entonces un convertible, un sedán y un 4 puertas. Aquí lo tenemos, un 4 puertas. Bien. El sedán es de 2 puertas. Nos dice, y además puede elegir si desea que los rines sean sólidos o deportivos. Bien. Los rines pueden ser sólidos o deportivos. Entonces aquí tenemos el tipo de auto y el tipo de rines. ¿Cuántos arreglos diferentes de modelos y rines puede ofrecer el comerciante? Aquí nosotros podemos responder fácilmente, pero vamos a ver cómo se hace, porque este proceso se puede hacer nada más, aquí lo estamos pudiendo poner en una especie de diagrama y contabilizar fácilmente todos los resultados posibles. Pero hay ocasiones en que los resultados posibles pueden ser, como ya habíamos mencionado, miles o millones, y entonces no habría ningún lugar en donde cabrían. Sin embargo, sí podríamos saber exactamente cuántos son, y eso es lo que más nos va a interesar. Bien, como podemos ver aquí, podemos comprar un carro convertible y tenemos 2 opciones: que el convertible tenga rines sólidos o que el convertible tenga rines deportivos. Por otro lado, si compramos un sedán de 2 puertas, tenemos aquí otras 2 posibilidades.
sólidos y deportivos, los rines. Y por último, un 4 puertas, que puede tener también rines sólidos o deportivos. Esto quiere decir que hay 3 formas de comprar un carro y 2 formas de elegir los rines, lo que nos dice que hay 6 arreglos disponibles. Esto es lo que el comerciante podría ofrecer, hasta 6 arreglos distintos. Un convertible con rines de 2 tipos, un sedán de 2 puertas con rines también de 2 tipos y 4 puertas con rines también de 2 tipos. Este ejemplo es muy básico, es muy elemental, pero nos está sirviendo para determinar qué es lo que vamos a hacer. De hecho, la fórmula de la multiplicación es muy clara. Hay m cosas que se pueden juntar con otras n cosas. Entonces, 3 por 2 son 6 arreglos que también podemos estar viendo en la pantalla. A veces no podemos ver todos esos arreglos. Por ejemplo, cuando nos dicen aquí, ¿cuántas placas de auto se pueden formar con los dígitos y las letras del alfabeto, con excepción de la O y la I? La O y la I hay que quitarlas. También habría que quitar la ñ, pero vamos a considerar que no está. Y además el 0 no puede ir al principio si A, no se permiten repeticiones, B, se permiten repeticiones. Vamos a hacer una consideración para no profundizar en esa situación de cuáles letras sí pueden ir o cuáles no. Es claro que la O y la I no puedan estar. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer para una cuestión práctica que nosotros nada más tuviéramos 23 letras del alfabeto y 10 dígitos, del 0 al 9. Entonces nos dicen aquí, el 0 no puede ir al principio, y además, ¿qué pasaría si no se permiten repeticiones? ¿Cuántas placas de carro podríamos nosotros hacer? Bien, generalmente las placas de un carro tienen 3 lugares para las letras y 3 lugares para los números, para las cifras. Vamos a ponerlo aquí. Aquí están los 3 lugares de las letras y de los números. Aquí no puede ir ni la I ni la O. Eso quiere decir que de estas 23 letras tengo que excluir por el momento a la I y a la O. Tengo 21 posibilidades. Aquí habría entonces 21 posibilidades para ocupar el primer sitio. Para ocupar el segundo sitio, ahora sí puedo ocupar la I y la O. No, hay que quitarlos de todas maneras. Dice con excepción de la O y la I. Bueno, entonces, no, aquí sí pueden ir. La O y la I nada más no podrían estar al principio. Bien, el 0 tampoco puede ir al principio. Bien, a ver, eso quiere decir que de estas 23 letras voy a quitar la O y la I. Me quedan 21 opciones para ocupar el primer lugar. Pero para ocupar el segundo lugar, entonces sí podría ir, por ejemplo, la O y la I, y entonces podríamos decir aquí lo siguiente, decir, bueno, como ya ocupamos una de las 23 letras y no hay repeticiones, entonces aquí debo de ocupar cualquiera de las 22 restantes. Aquí sí puedo ocupar cualquiera de las 22. Por último, para ocupar el último sitio, entonces tendríamos en consideración que como ya hemos ocupado una aquí de las otras 22, es decir, aquí teníamos 21, aquí teníamos 22, aquí volveríamos a tener entonces 21 opciones. Ahora, en el caso de las letras, para el caso de las letras, perdón, de los números, tenemos del 0 al 9. Y sabemos que el 0 no puede ir al principio. Diríamos entonces, este lugar solamente lo pueden ocupar cualquiera de 9 cifras, puesto que el 0 no puede ocuparlo en ningún caso.
pero cualquiera de las otras 9 sí podrían ocuparlo. Una vez que hemos puesto alguna de esas 9, integramos nuevamente el 0 sí va a poder ocupar cualquiera de estos, y entonces volveríamos a tener 9 oportunidades, puesto que ya ocupamos uno aquí y no existen repeticiones. Entonces, utilizaríamos cualquiera de los 9 restantes. Cuando hemos utilizado alguno de los 9 restantes, entonces quedan otras 8 opciones, puesto que no se pueden repetir, y entonces tendríamos un 8. Cuando nosotros hiciéramos la multiplicación entre todas estas cantidades, va a salir un número muy grande, 21 por 22 por 21 por 9 por 9 por 8, este resultado no lo vamos a poner, vamos a permitir que ustedes lo lleven a cabo en una calculadora electrónica. Más o menos van a saber el número de placas que fueran posibles constando de 3 letras y 3 dígitos y con las condiciones que se estableció. Aquí no puede ir la O ni la I, pero aquí sí. Y aquí no pueden iniciar con 0. Entonces este sería el número de placas que se puedan obtener. Eso es con las técnicas de conteo. Sería imposible, prácticamente imposible, determinar cuáles son. Es decir, que nosotros pudiéramos hacer en un cuadro todas las placas posibles en estas condiciones, puesto que es un número muy grande. Sin embargo, sí podemos saber exactamente cuántas podemos obtener. En el segundo inciso nos dicen que sí se permiten repeticiones. Si sí se permitieran repeticiones, entonces haríamos lo siguiente. Para este caso, las letras sí se permiten repeticiones, pero como no puede iniciar ni con 0 ni con I, nos quedan 21 oportunidades. Para el segundo espacio, puesto que ya hemos utilizado una de las 23 letras, nos quedan 22. Y para el tercer espacio, podríamos volver a utilizar, perdón, no. Aquí sí se permiten repeticiones, así es que aquí podemos tomar cualquiera de las 23 nuevamente. Y como eso también puede utilizarse, como el tercer espacio también puede ser repetido de cualquiera de estas dos, entonces también sería tomado más bien este número de las 23. De igual manera aquí, simple y sencillamente, no podemos iniciar con el 0, pero sí podemos iniciar con cualquiera de los otros 9 dígitos. Como ya hemos utilizado uno de esos dígitos, nos quedarían 8, pero ahora sí podemos utilizar el 0, de manera que el segundo lugar de las cifras puede ser utilizado nuevamente por otras 9 cantidades. Sin embargo, como hay repetición, podría volver a poner el que anoté al principio. Así que, a partir de ahí, como si hay repetición, puedo usar cualquiera de los 10 dígitos. Y por último, nuevamente cualquiera de los 10 dígitos. Para obtener ahora la nueva cifra, basta con multiplicar todas estas cantidades y entonces podríamos saber ahora cuántas placas podemos nosotros construir con estas condiciones donde sí hay repetición. En la realidad, si hay repeticiones, entonces este sería más apropiado. Vamos a pasar ahora a permutaciones y combinaciones. Antes de continuar, quiero aclarar que las técnicas de conteo, sirven para eso y para muchas más cosas. Entonces sería cuestión también de practicarlo mucho. Vamos a pasar a los conceptos de permutación y combinación. Primero que nada, una permutación es un arreglo de elementos en donde nos importa el orden. Es decir, una permutación es esto. AB es un arreglo y BA es otro arreglo. Entonces sí nos importa el orden. Tiene
precisamente ese significado. Por ejemplo, si nosotros, antes de continuar, si nosotros dijéramos de cuántas maneras podría sentarse en una fila 5 personas, vamos a suponer que estas son las 5 personas. Y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir de la técnica de conteo. Aquí hay 5 lugares. ¿De cuántas maneras distintas se podrían sentar 5 personas en una fila? Bueno, vamos a resolverlo exactamente igual como lo hicimos previamente. Cualquiera de las 5 personas podría ocupar el primer espacio, así que este primer espacio tiene 5 formas distintas de ser ocupado. Como ya alguien ha ocupado este lugar, quiere decir que solamente me quedan 4 personas para poder ocupar el segundo lugar, lo que me indica que hay 4 maneras distintas de ocupar el segundo lugar, y así sucesivamente. Es decir, como aquí ya hay 2 personas ocupando el primero y el segundo lugar, solamente me restan 3, por lo tanto el tercer espacio puede ser ocupado de 3 maneras diferentes. Sobran 2 personas, por lo tanto el segundo lugar puede ser ocupado por una o por otra, y entonces tiene 2 formas distintas de poderse ocupar. Por último, solo nos sobra una persona para ocupar el último lugar. Esto quiere decir que el último lugar solamente tiene una opción, solamente puede ser ocupada de una manera. Ahora sí, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Vamos a ver de cuántas formas es. Cuando nosotros hacemos 5 por 4 por 3 por 2 por 1, cuando lo hacemos en forma descendente y continua, 5, 4, 3, 2, 1, se suele expresar de esta manera. Esto que vemos aquí, este signo de admiración, se lee 5 factorial. El factorial es justamente lo que estamos viendo aquí. 5 por 4 por 3 por 2 por 1. A pesar de que hemos comentado que no vamos a ocupar la calculadora en el examen, sí sería conveniente que ustedes revisen una calculadora científica cualquiera, tiene este símbolo. Y esto es lo que hace. Multiplica 5 por 4, que es 20, por 3, que es 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces quiere decir que trasladándolo al ejemplo del cual estamos hablando, tendríamos 120 formas diferentes de sentar a 5 personas en una fila. Y todo gracias al factorial. Ahora, este factorial tiene otra propiedad. Por ejemplo, el 1 factorial es 1, mientras que el 0 factorial también vale 1. Esto tiene que ver justamente porque se está refiriendo a los espacios que ocupan. El 1 solamente ocupa un espacio, mientras que el 0, a pesar de ser nulo, ocupa también un espacio. Esa es la razón por la cual 1 y 0 factoriales, ambos valen la unidad. Bien, esto entonces nos lleva a lo siguiente. La fórmula de las permutaciones simples sería n factorial, es decir, el número de elementos que yo tengo, que eran 5, dispuestos de forma factorial, y eso me dice el número de arreglos cuando se trata de permutaciones. Una permutación entonces sí atiende justamente al orden. Esta es una forma y esta es otra forma. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros lo que queremos es formar un arreglo de un número de objetos, pero tomados no todos a la vez? Bien, para ello vamos a dar lectura entonces rápidamente aquí a la pantalla. Nos dice permutación, arreglo o disposición de R objetos seleccionados de un solo grupo de N objetos posibles. En el recuadro vemos la fórmula de las permutaciones y se está refiriendo justamente a esto. Nos dice N es el número total de objetos, mientras que R es el número de objetos seleccionados. Vamos a ver entonces a qué se refiere esto. Vamos a suponer que tuviéramos, por ejemplo, las vocales.
Vamos a tener aquí las vocales A, E, I, O y U. Bueno, vamos a ponerla más así. Aquí está. Y si nosotros queremos encontrar el número de permutaciones que hubiera aquí, como lo podemos ver, permutaciones de n elementos tomados de R en R es n factorial sobre n menos r factorial. Esta va a ser la fórmula que nos va a resolver este problema. Este primer ejemplo lo vamos a poner para que se entienda de qué se va a tratar. Si nosotros dijéramos, vamos a hallar las permutaciones del conjunto de las vocales, aprovechando que es un conjunto muy pequeño, si nosotros dijéramos n vale 5, porque son 5 vocales, n es igual a 5. Y r lo podríamos proponer como 2, por ejemplo. De manera entonces que aquí va el 2, y esto es igual a n factorial, 5 factorial, sobre n menos r. N menos r también factorial. Vamos a ver qué sucede. Como nosotros ya sabíamos, en fin, 5 factorial y aquí queda 3 factorial. Como nosotros ya sabemos, el 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y el 3 factorial es 3 por 2 por 1. De nuestros conocimientos ya de aritmética podríamos darnos cuenta de lo siguiente. Todos están multiplicando tanto en el numerador como en el denominador, así que 3 entre 3 nos da la unidad. 2 entre 2 nos da la unidad y 1 entre 1 nos da la unidad. Esto quiere decir que los podemos cancelar. De manera entonces que nos queda simple y sencillamente 5 por 4, 20. Quiere decir que hay 20 arreglos distintos o permutaciones en un conjunto de 5 elementos como es este de las vocales, tomados 2 a la vez. Esto significa entonces que podríamos tener A y E, A con I, A con O, A con U, y sus contrapartes, es decir, E con A, I con A, O y A, U y A. Son para la permutación estos 50. Después podríamos hacer E con I, EI, EO, EU. Y lo contrario, ¿no? Y OE, UE. Ahora vamos a hacer I con O, I O, I con U. Los contrarios, OI, UI. Y falta OU y UO. Entonces tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20. En este caso sí podemos no solamente calcularlos, sino enumerarlos. Podemos mostrar cuáles fueron estas 20 permutaciones. No en todos los casos es posible. En cuáles no, donde el número de permutaciones sea mucho más grande. Y sí existen. Pero esta es la idea. De esto se trata las permutaciones. Por ejemplo, aquí nos dicen 3 partes electrónicas deben ensamblarse en cualquier orden. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ensamblar? Bien, vamos a verlo. En este caso, tenemos 3 partes electrónicas. Aquí están las 3 partes electrónicas. Y se pueden ensamblar en cualquier orden. Quiere decir que, en primer lugar, puedo ensamblar cualquiera de 3. Tengo 3 formas distintas. En segundo, solamente tengo 2. Y por último, una sola. Eso quiere decir entonces que el número de permutaciones sería n' factorial. P sería entonces 3 factorial, lo cual nos da 6 formas distintas.
En el segundo caso nos dicen que una empresa tiene 8 tornos, pero solo hay 3 espacios disponibles en la zona de producción. ¿De cuántas formas se pueden colocar los 8 tornos en los 3 espacios disponibles? O más bien, de los 8 tornos vamos a tomar 3 de forma indistinta, pero ¿de cuántas formas lo podemos hacer? Bien, esto quiere decir que tendríamos también un número de permutaciones donde tenemos 8 tornos tomados de 3 en 3, puesto que solamente hay 3 lugares. Esto quiere decir entonces que voy a poner 8 factorial sobre 8 menos 3 factorial. N factorial entre n menos r factorial. Yo sé que 8 factorial es 8 por 7. Bueno, antes de hacer esto, voy a observarlo y voy a ver qué puedo hacer. 8 menos 3 es 5 factorial. Bien, para evitar hacer toda la operación, aunque las calculadoras electrónicas lo hacen todo, pero aquí de lo que se trata es de mostrar cómo funciona. Para evitar hacer 8 factorial ya es mucho muy grande. Entonces, para evitarlo, vamos a hacerlo así. 8 por 7 por 6 por 5. A partir de aquí, 5, 4, 3, 2, 1 es 5 factorial. Entonces puedo hacer 5 factorial entre 5 factorial. Como se están multiplicando el numerador y denominador y dividiéndose, se pueden cancelar, puesto que 5 factorial entre 5 factorial es la unidad. Y entonces ya nada más tendría que multiplicar 8 por 7, que son 56, y esto por 6. 6 por 50 son 336. Entonces existen 336 formas de resolver esta situación. Bien. A continuación hablamos de lo que se le llama combinación. Nos dice aquí, si el orden en los objetos seleccionados no es importante, a cualquier selección se le llama combinación. Entonces, regresando o retomando un poco el ejemplo de las vocales, diríamos, a ver, entonces quiere decir que A y B es igual que B y A, perdón, que AB es lo mismo que BA en el caso de las combinaciones. Es decir, este arreglo y este son la misma combinación, pero son diferente permutación. La permutación sí nos refiere al lugar, a la ubicación, es decir, al orden en el que los elementos se presentan. La combinación no. A la combinación lo único que le importa es qué elementos hay y si son los mismos se considera justamente la misma combinación. A diferencia de la fórmula de la permutación, que también es de n elementos tomados de R en R, queda de esta manera, es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Se agrega este elemento. Vamos a ver qué sucede. En el caso anterior, cuando nosotros hicimos todas las permutaciones posibles, de las vocales tomadas de 2 en 2, nos daba un total de 20. Quiere decir que el número de combinaciones en realidad tendría que ser simplemente 10, puesto que, como lo habíamos mencionado hace un momento, A y B, bueno, vamos a suponer que fueran las vocales nuevamente, A y E y A, es la misma combinación, se reduciría a la mitad. Vamos a ver, el número de combinaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2 sería entonces 5 factorial sobre n menos r, es decir, 5 menos 2 factorial, por r factorial por 2 factorial. 5 factorial sobre 3 factorial sobre 2, perdón, por 2 factorial. Esto nos da 5 por 4 por 3 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. 3 factorial entre 3 factorial
se cancela, es decir, nos da la unidad y nos quedarían 5 por 4. 2 factorial es 2 por 1. 2 por 1 es 2, 5 por 4 es 20, entre 2 a 10, efectivamente, como ya lo habríamos supuesto anteriormente. Bien. Entonces, existen algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí nos dice, para diseñar códigos se tienen 7 colores diferentes. Cada código consta de 3 colores. Entonces, ¿cuántos códigos se pueden hacer? En este caso, distinguiríamos el problema como de combinaciones y no de permutaciones, simple y sencillamente pensando que una vez elegidos 3 colores, verde, amarillo y azul, sería el mismo código, que estos mismos 3 en cualquier otro orden. Entonces, si tenemos 7 colores, y los vamos a tomar de 3 en 3, ¿cuántos códigos podríamos hacer? Bueno, 7 factorial, n menos r, 7 menos 3 también factorial, por r factorial, por 3 factorial. Entonces, 7 factorial nos queda sobre 4 factorial por 3 factorial. De manera que este 7 sería 7 por 6 por 5 por 4 factorial, aprovechando que está este otro 4 factorial, y 3 factorial. Eliminamos toda esta serie, arriba y abajo, y nos va a quedar 7 por 6 por 5 entre 3 factorial. 7 por 6 por 5 sobre 3 factorial, que es 3 por 2 por 1. Pero el 3 factorial es 6, así que 6 entre 6 también se elimina, y nos da por último 7 por 5, 35 códigos diferentes podríamos haber hecho en estas condiciones, teniendo 7 colores y eligiendo solo 3 a la vez. Bien, el segundo ejercicio o ejemplo nos dice cuántas combinaciones se pueden obtener del conjunto de las vocales si se toman 2 a la vez. Eso ya lo hemos hecho, y 3 a la vez. Bueno, si eligiéramos 3 a la vez ahora, en lugar de 2, cuando fueron 2 teníamos 10 combinaciones. Si ahora tomamos 3 a la vez, tendríamos 5 elementos tomados 3 a la vez, 5 factorial entre n menos r, es decir, 5 menos 3 factorial, por r factorial, 3 factorial. Nos da lo siguiente: 5 por 4 por 3 factorial sobre 5 menos 3 es 2, 2 factorial y 3 factorial. Voy a aprovechar y siempre voy a tratar de eliminar al más grande de ambos, que en este caso es 3 factorial. 5 por 4 es 20, entre 2, porque 2 factorial es 2 por 1, 2. Nos quedan otra vez 10 elementos. Sería bueno que ustedes mismos ahora trataran de hacer toda la tabla, es decir, de numerar cuáles son esos 10 elementos de las vocales tomadas 3 a la vez. Bien, esta fue la introducción a la cuestión de probabilidad y estadística. Es la primera parte, es la referente únicamente a probabilidad, en donde se vieron ciertas nociones como son las técnicas de conteo, permutaciones y combinaciones, así como los enfoques de la probabilidad. El que va a sernos más útil es obviamente el enfoque clásico. Sin embargo, se mencionó el enfoque subjetivo por ser algo que eso en realidad sí lo ocupamos en nuestra vida cotidiana. Por mi parte ha sido todo por el día de hoy. Espero contar con su presencia en la siguiente sesión. Muchas gracias, sigan practicando y buena suerte. Hasta luego.